Bien, dentro de los ejercicios tipo pruebas, vamos a comenzar con este, que tiene que ver con la materia de espectroscopía bidimensional, que estudiábamos la clase pasada, para que inmediatamente apliquemos algo de eso. Esa materia la tienen bastante fresca, si es que han repasado algo. Si no, se van a acordar y van a ver que no es tan terrible este asunto. Perdón. Este es un ejercicio puntual donde tenemos la estructura, vamos acá a desarrollarla, de un benzimidazol citotóxico. Este compuesto es un compuesto de estudio, no es un fármaco propiamente tal, es un compuesto que tiene capacidad bactericida. Bueno, uno de los grupos funcionales que le otorga capacidad bactericida a este compuesto es el grupo nitro, porque ustedes recordarán que el grupo nitro, ¿qué hacía? ¿Por qué otorga toxicidad muchas veces a nivel celular? Genera... Muy bien, genera especies reactivas de oxígeno, genera radicales libres, induce daño mitocondrial. Esa es la razón. Para que tenga actividad, también hay otro grupo que genera interacciones hidrofóbicas con el potencial target, que es este grupo metileno ciclopropil. Ese grupo no tiene posibilidad de establecer puentes de hidrógeno con algún target, sino solamente interacciones hidrofóbicas. Para que el compuesto sea bioactivo, tiene que estar en esa disposición que está ahí. Ahora ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? El problema es que en el caso particular de los benzimidazoles, este es el heterociclo benzimidazol, tenemos que tener plena certeza de a cuál nitrógeno está conectado el sustituyente alquil. En este caso, la alquilación ocurre en la posición 1. Pero eventualmente podría estar en la posición 3. Y eso es típico en el caso de los benzimidazoles, dado que tienen tautomería. Muy bien, tienen tautomería. Y por eso que cuando uno sintetiza este tipo de compuestos, existe la posibilidad que la alquilación sea en la posición 1 o en la posición 3. Entonces, ¿cómo usted demuestra de que esta materia prima, este compuesto, viene con el grupo alquil en esta posición en particular? Eso es lo que esa es la pregunta ya que vamos a tratar de resolver. Y miren, para que a todos les quede claro, voy a dibujar de nuevo la estructura acá. Y lo que estamos diciendo es esto. La máxima actividad citotóxica se consigue cuando el compuesto tiene esta disposición espacial. Entonces, ¿cómo lo discriminamos versus, perdón, cuando está alquilado en la otra posición? Si nosotros numeramos esto, ya este era el 1, después el 2, el 3, y de ahí se salta, el nitro está en posición 4. Entonces, podría estar al revés. Tendríamos que estaría alquilado acá. La dificultad de este tipo de problemas radica en que las dos moléculas que estamos discriminando entre sí son isómeros, pero no son enantiómeros, son un tipo de isómeros particular que difieren exclusivamente en la posición de el grupo que alquila, y eso tiene un nombre. Cuando tenemos que la única diferencia es la posición del sustituyente, estos son regioisómeros. ¿Puede usted discriminarlos por un simple análisis de masas? No, porque el peso molecular va a ser exactamente el mismo. ¿Puede usted discriminar por infrarrojo? No, a menos que tengamos un patrón, porque claro, hay variaciones en las vibraciones, eso nadie lo niega, pero es muy difícil diferenciar porque no hay variación de grupos funcionales. Pregunta, si usted tomara un infrarrojo, sea cual sea la molécula, ¿qué señal y dónde la esperaría ver? Ya, el nitro, ok. Cualquiera de los dos, perfecto. A ver, cuidado, ahí está recordando la vibración de un NH, que en este caso no hay NH. El nitro en 1000, por ahí, ya 1500, sí, aproximadamente en 1500. Bien, entonces
Aproximadamente en 1500 centímetros a la -1, si usted tomase un infrarrojo, vería la absorción del nitro. O sea, un infrarrojo le serviría solamente para saber que usted tiene un nitro. Una absorción intensa muy parecida a la forma que genera un carbonilo. Pero no podemos discriminar. Ahora, si usted quisiera discriminar por otro tipo de análisis, como por ejemplo quisiera discriminar por resonancia magnética nuclear de protón simplemente o de carbono, hay dos problemas. Por RMN de carbono, por ejemplo, el conteo de carbonos es el mismo, ¿no es cierto? Tenemos la misma cantidad. Y usted me va a decir, ¿cuántos carbonos espera contar para cualquiera de los dos casos? Piense, por ejemplo, en el primero, ¿ya? Acá. 10, a ver, aquí tenemos 6, el anillo aromático. ¿Por qué digo 6? Porque no hay simetría. Así que recuerde eso, no se vaya a equivocar en la prueba con alguna molécula puntual. No van a haber moléculas gigantescas, sino cosas como esto. Pero aquí no hay simetría. Ya que veo algunos medios perturbados ahí, voy a trazar la línea. No hay simetría ni así, ni tampoco así, de ningún tipo. No generamos fragmentos idénticos, así que se descarta. Voy a borrar eso para no confundir. El único que simetría se lleva por el negativo. Muy bien, ya ese fragmento sí, excelente. Entonces, claramente aquí sí tenemos simetría. Perfecto. Entonces, ahí dejo esa línea de color negro para que diferenciemos la simetría. Ya, voy a contar. Entonces, aquí tenemos 6, 7, ¿ya? 8, 9, porque ahí hay un carbono también, y aquí estos dos simétricos, 10 señales. Ya, muy bien, entonces vamos a tener 10 señales. Y en el otro regisómero también. Entonces, hay un problema bastante, ¿no es cierto?, trascendental que con un simple carbono no podemos diferenciar. Lo mismo con el protón, y recuérdense que el protón es más difícil porque las señales se juntan, todos esos multipletes, y entonces es más difícil diferenciar. Entonces, como no podemos diferenciar tampoco por protón, vamos a un ejercicio previamente. Nada más que para que usted me diga cuántas señales de protones espera ver. Vea el primero como referencia. Ya, otra vez, ¿no es cierto? Por la simetría, no vamos a tener un máximo, sino que aquí, como hay simetría, se reducen. Ya, en la parte aromática, si es que logramos diferenciar, porque se van a pegar los multipletes, pero el punto es señales, ¿ok? Yo no estoy preguntando por la forma. Ya, 1, 2, 3 y este de acá, 4. Ojo, ya que este protón de la posición 2, ¿dónde va a aparecer en el espectro de protón? ¿En la región alquílica o en la región aromática? El protón de la posición 2. Muy bien, porque todo el benzimidazol es un heterociclo aromático. Así que cuidado con ese protón, moverlo a una región de alqueno entre 4 y 5. No, va a estar en 7 o más desplazado de 7 porque tiene átomos electroatractores como nitrógeno en las cercanías. Entonces va a estar, muy probablemente va a ser la primera señal que ustedes van a ver en el espectro de protón. Y a otra pregunta puntual, porque esa señal es característica. ¿Esa señal qué multiplicidad va a tener si solo analizaran un protón? Muy bien, es singlete porque no tiene vecinos, ya está aislado. Perfecto, ya entonces tenemos, ya, vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4 aromáticas, 4 aromáticas, después aquí abajo, este CH2, 5, 6 porque hay un CH y 7 porque hay simetría. Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces tenemos 7 señales en el espectro de protón y lo mismo va a pasar al otro lado. Y por eso que es un problema que tiene poca información. A veces estas moléculas chiquititas son bien traidoras en ese sentido porque hay poco donde diferenciar. Vamos al espectro bidimensional que nos va a dar la solución al problema. Sí, voy a borrar aquí para que no nos confundamos. Este protón 1 no estaría cercano a ningún hidrógeno. Ya, por ahí va la cosa. Miren, primero, a ver, antes que empiecen a analizar el espectro propiamente tal, quiero que me digan qué era un noesi, porque ahí arriba dice que lo que tenemos ahí es un noesi. ¿Qué era un espectro 2D noesi?
¿Qué tienen los ejes en primer lugar? Ya así que repáselo porque, a ver, en el apunte para los que no vinieron, en el apunte hay varios espectros bidimensionales, pero solo voy a preguntar los 4 más importantes que vimos la clase pasada, ¿ya? Y uno de los 4 más importantes era el 2D Noesi, que se basaba en el efecto Noe, que tenía ese nombre raro, Nuclear Overhauser Effect. Y la pregunta es, ¿qué era eso? Era una interacción. Ok, ¿de qué tipo? Se traten de refrescar un poco la memoria, porque si no entienden de qué espectro estamos hablando, Interacción hidrógeno-hidrógeno. ya, Porque se ocurría por parece cercanía entre protones. perfecto, o sea, es a través de enlaces o a través del espacio vacío. Espacio vacío, muy bien. Ya, entonces eso es lo clave. Este es un espectro Noesi que ve la interacción de protones cercanos en el espacio a través del vacío. Y eran distancias relativamente cortas, máximo, si que hay una pregunta de concepto, 5 angstrom, muy bien. Ya, entonces ese tipo de cosas tienen que ir recordando ya, si van a haber también preguntas de concepto, no todo va a ser aplicar y aplicar. Entonces tenemos que un Noesi era una interacción protón-protón a través del vacío. Entonces una interacción de un protón con otro protón a través del vacío, del espacio, pero no más allá de 5 angstrom de distancia. Ya, ahora mucho cuidado, porque ahí está marcadas las señales que vamos a analizar, ustedes dirán, ya están identificadas las señales. Claro, porque resulta de que un metileno, un CH2 conectado a nitrógeno, es la señal que aparece en 4 partes por millón. Entonces, si vemos el espectro de protones acá arriba, a ver, antes de ir y analizar la señal directamente, miren, cosa muy simple. Aquí hay una región aromática, entonces voy a maximizar esa parte primero. Si ustedes ven el valor, a ver, primero el valor. Aquí abajito dice que la primera señal parte aproximadamente en 7.5 y la otra termina en 8.5 partes por millón. Entonces, 8.5 es el número 2 porque es singlete. perfecto, muy bien. Entonces voy a marcar eso acá, ya para que a todos les quede claro. Acá tenemos más o menos 8.5 partes por millón y la primera señal aproximadamente, ¿no es cierto? Dijimos 7.5 partes por millón. Entonces usted dice, esas son las señales de protones aromáticos, porque están en el rango de los protones aromáticos. 7 partes por millón, protones aromáticos. La primera señal, la de más acá, es la protón 6 porque está cercano a 2 protones, mientras que las 5 y las 7 son dobletes no. Perfecto, ya, esa es una muy buena observación. Primero, entonces volvemos a repetir, la primera señal es un singlete, entonces usted concluye que ese singlete que está ahí es el protón 2. ¿Por qué es el protón 2? Porque está desplazado debido al efecto de los nitrógenos a campo, ¿cómo se llamaba hacia la izquierda? Campo bajo, muy bien. Desplazado a campo bajo y es singlete porque no tiene vecinos directos. Recuerde que la multiplicidad es por vecinos directos, no por el vacío, no confunda los conceptos, ¿ya? Y este otro que está súper desplazado a campo alto, se despega también para el otro lado, es un multiplete. De hecho, más o menos, yo sé que no tengo la resolución fabulosa ahí para poder hacer zoom. Si hago zoom no va a pasar nada porque no tengo la imagen en mayor resolución, igual se ve mal. Pero es un triplete, muy bien. Entonces, como es un triplete, usted dice, protón aromático, triplete, el protón 6, ¿ok? Porque tiene vecino al 5 y al 7. Entonces, un triplete. Y estos dos dobletes que están acá, ese doblete y ese doblete, sería el protón 5 y el 7. ¿Por qué? Porque tienen como vecino al 6. Entonces, yo... insisto, no puedo repasar toda la espectroscopía, pero sé que algo de esto ustedes se acuerdan, ¿ya? Aquí era para discriminar solamente protones y en la prueba yo no les voy a estar preguntando que hagan un análisis tan profundo de esto, pero sí discriminar señales. Y miren, a ver, pregunta, y si ustedes tuviesen que, si el análisis dependiera de esto, de estos dos dobletes, cosa que no es el caso, pero supongamos que el análisis dependiese de esto, la primera señal doblete, ¿cuál creen ustedes que es? ¿5 o 7? El 5, ya, muy bien. ¿Por qué?
porque está cerca del grupo más electroatractor de la estructura, que es el nitro. El grupo nitro es un fuerte electroatractor. Muy bien. Entonces este grupo es un fuerte electroatractor y eso hace que el protón de la posición 5, dicho doblete, sea el primero en aparecer. Entonces sería el protón 5, después sería el protón 7 y ese triplete dijimos que era el protón 6. Ya, entonces no era tan terrible, pero sí había que ir recordando algunas pequeñas cosas para ir asignando las señales. Ya, pues aquí usted dice, ¿y cómo discrimino entre los alquílicos, que se ve más o menos complicado? No es tan difícil tampoco, porque el metileno es el único que está al lado de un heteroátomo. Y eso hacía que las señales, el metileno, se desplace a campo bajo. Y ahora sí que usted me va a decir, el metileno, CH2, aquí para efectos pedagógicos los protones están separados. Pero el metileno, ¿qué multiplicidad va a tener? Aquí se llama 1 doble prima, ya esta posición. El metileno, ¿cuántos vecinos tiene? Por acá arriba nada. ¿Y acá? 1. Entonces, ¿qué es lo que esperaría ver usted para metileno? Un doblete. Ya, muy bien. Entonces, movemos ahora esto. Y de hecho ahí se ve que no es un singlete perfecto, ¿lo ve? Entonces usted dice, entonces aquí hay un doblete y está desplazado respecto a los otros protones alquílicos. Por lo tanto, ese doblete es el metileno 1 doble prima. Claro, el punto es ese, que para poder aplicar Noesi tiene que identificar una punta del hilo, por así decirlo, porque si usted no tiene idea cuál es cuál protón, ¿cómo va a asignar? ¿Cómo va a hacer correlación? Por lo menos identificar un protón y de ahí empezar a hacer las correlaciones, ¿ya? Hay que como agarrarle la puntita y ahí se desenreda todo el asunto. Bueno, ese ya está identificado y ahora usted dice, ¿dónde están las otras señales? Mire, por ejemplo, dado que este espectro fue tomado, aquí no lo dice, pero eventualmente yo en la prueba le diría para que no se confunda, este espectro fue tomado en dimetil sulfóxido deuterado. Creo que en ninguna parte lo dice. A ver. No lo dice. Ya, lo voy a anotar acá arriba. Dimetil sulfóxido deuterado. Dos cosas sobre este disolvente. El dimetil sulfóxido deuterado, la señal que genera el disolvente o señal residual del disolvente, por una parte, la señal residual, la señal del propio disolvente, tal vez usted no se acuerde, o tal vez alguien sí, porque los disolventes deuterados dejan una señal residual. ¿Por qué pregunto esto? Ya no es para fastidiarles la vida, sino para que sepan cuál señal no tiene nada que ver con la molécula, o por lo menos cuáles señales. Ya miren, el dimetil sulfóxido deuterado, que yo les dije que siempre que quieran medir una molécula, ocupen dimetil sulfóxido deuterado porque van a la segura, disuelve lo que sea. Entonces, pero deben saber que DMCO siempre deja una señal residual en 2.4 partes por millón. Muy bien. Sí. Claro, aquí, ¿no es cierto? Ahí más o menos yo estoy marcando 2,5 y usted dice hay una pequeña señal. Sí, esa pequeña señal residual es el dimetil sulfóxido deuterado. Así que eso no tiene nada que ver con contaminante o parte de la molécula que no se ve bien, no. Entonces eso es una cosa. Ahora, ¿es bueno que aparezca la señal ahí? Sí, porque la mayoría de los fármacos, como tienen anillos aromáticos, no interfiere con las señales en la zona aromática. Y lo segundo, el dimetil sulfóxido deuterado se caracteriza porque aparte que disuelve prácticamente lo que sea, sin embargo, tiene un comportamiento dual bien especial y es súper higroscópico. Capta humedad del aire o de donde sea. Entonces, si uno no lo tiene bien sellado o si el operador no lo tiene guardado como corresponde, se hidrata rápidamente y absorbe agua y genera una señal residual de agua. Entonces, agua, protones polares, protones OH se van a desplazar. ¿Ya a dónde? Exacto, entonces más o menos, ¿cuál cree usted que es la señal? Ahí yo creo que ahora, por descarte, porque ya tenemos todo asignado acá. Esa también está asignada. Entonces, la que sigue, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, sí, el agua aparece casi en 3.5 partes por millón. Sí,
Sí, sí, tal cual, porque no genera ningún tipo de acoplamiento, ¿ya? Entonces, esa señal, la vamos a marcar ahí, es agua. Ahora usted dirá, ¿por qué fue tan intensa? ¿Por qué el DMCO tan chiquitito y el agua tan grande? Eso nos está acusando de que este DMCO estaba mal guardado, de que no fue operado como corresponde y se hidrató demasiado. O sea, la señal del agua es muy intensa, está súper higroscópico, súper hidratado ese DMCO. Ahora, eso ya no es culpa de ustedes, se fijan, porque lo más probable cuando ustedes envíen a medir algo, ustedes pueden pedir que el operador disuelva con un recargo adicional, porque ustedes no gastan en disolvente. Dicho sea de paso, los solventes deuterados son súper caros, ¿ya? Entonces a veces conviene para mediciones ocasionales pagar la adición del disolvente en vez de comprar el frasco completo. Y eso implica que estaba muy hidratado, ¿ya? Entonces, dado que descartamos estas dos señales, ahora usted puede decir, perfecto, lo que sobra, señales alquílicas. Muy bien. Y tenemos que aquí esta señal ancha, pequeña, es un multiplete ancho. No es un singlete, pues es como una señal que se enanchó en la base. Y por lo tanto, si hizo este tipo de señal ancha, significa que tiene muchos vecinos. ¿Cuál creen ustedes que es este? ¿Cuál? Muy bien. Protón 2 doble prima, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene como vecinos a 3 doble prima por acá, 3 doble prima por acá, y tiene como vecino a 1 doble prima, o sea, se va a ver súper multiplete. Ahora usted dice, ¿cuánto? Bueno, si contamos, tiene... ¿Cuántos vecinos tiene? A ver, díganme ustedes, ya, entonces lo voy a asignar, 2 doble prima, es este de acá. ¿Cuántos vecinos tiene? Tiene, a ver, yo cuento, el 2 doble prima que está acá, tiene 2, 4, y este de acá, ¿no es cierto?, 5 y 6. Entonces se vería como septuplete, era la cantidad más 1, ya, septuplete. Entonces en realidad eso que está ahí es un septuplete, y como eso es tan, ¿no es cierto?, tiene una multiplicidad tan grande, se ve así de ancho. Eso es nada más que un septuplete de baja resolución. Todo se pegó y veo como una señal súper ancha. Ya, y las últimas dos que sobran ahí, entonces, porque ahí ya se nos acabó el espectro, ¿no es cierto?, no tenemos nada más. Esas últimas dos señales, que son parecidas entre sí, se ve como un mega doblete, ¿no es cierto?, o algo así, pero cuidado, sería lo único que nos está faltando. Hemos asignado 1 doble prima, 2 doble prima, y por lo tanto son 3 doble prima. Entonces estas dos que están acá son 3 doble prima. Y ahora, usted me va a decir, pero había simetría, ¿no es cierto? Entonces, si hay simetría, ¿los dos se ven iguales? Sí. Como hay simetría, los dos 3 doble prima generan una señal. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué yo veo 2? Como que se separó eso. Ya, por ahí va la cosa, miren. Ya. A ver, lo primero, claro, resulta que si trazamos la simetría, ya 3 doble prima de arriba y 3 doble prima de abajo son iguales, van a generar una señal. Pero, ¿qué creen ustedes sobre la rigidez de esta molécula? ¿Esto es ultra flexible o más bien rígido? Un poco rígido. Es más bien rígido, muy bien, ya, porque es una cadena corta con un ciclo, ¿ok? Entonces eso no es algo que va a tener una gran rotación espacial, y eso hace que los protones que están mirando para la cara de arriba del ciclo propil van a tener un entorno químico diferente a los protones que queden mirando para abajo del ciclo propil, o sea, esto. Por eso que se diferenció de esa manera, un protón aquí hacia arriba y un protón hacia abajo. Un protón hacia arriba y un protón hacia abajo. Entonces, dependiendo del entorno químico, es por qué se diferencian, aunque son cercanos, ¿ya? Eso era nada más que una cuestión técnica bien fina, digamos, de este problema. No voy a preguntar hacia ese nivel, ustedes ya saben, el enfoque es más bien llevado ahora a poder diferenciar cosas, pero tenía que aclarar por qué habían dos señales y no una. Ya se debe a que uno de esos pics pueden ser, por ejemplo, los protones que quedaron para arriba del plano, y el otro pic podrían ser los protones que quedaron para abajo del plano, así de simple. Ya, habiendo asignado eso, ¿cómo este noesi
nos demuestra que la alquilación ocurrió en el nitrógeno 1 y no en el 3. Pregunta, la interacción en el espacio de este protón 1, ya doble prima, con el protón 2 aromático, ¿permitirá diferenciar si es que está alquilado en 3? No, profe, porque si está alquilado no hay una interacción espacial. Perfecto, porque si está alquilado en 3, también va a estar al lado de dicho protón. La interacción noesi también va a existir. Entonces, está aquí señalado, pero es para que recuerden, ya, y queda el registro de esto, de que esta interacción no es la que nos permite diferenciar. Pero esta de acá abajo es así, porque ¿qué es lo que pasa? Que acá tengo que, por lo menos un protón de este CH2 va a quedar cerca del protón 7. ¿Y por qué arriba no ocurriría eso? Ya, muy bien, porque si está alquilado por arriba, lo que va a haber acá al lado es un nitro, no un protón. Entonces, ahí podemos diferenciar. O sea, la conclusión es, voy a maximizar la molécula para que no vean el espectro. Si está alquilado tal como lo estamos viendo ahí en la imagen, entonces, si está alquilado de esta manera, lo voy a escribir, el metileno 1 doble prima, va a tener dos interacciones. Va a tener una interacción noesi con el protón 2 y una interacción noesi con el protón 7. Exacto. Si faltara una, está alquilado en la posición 3. ¿Ok? Estaría alquilado por acá porque perdería una interacción con el protón adyacente aromático, dado que ahí hay un nitro. Y entonces ahora, como usted ya identificó 1 doble prima, entonces ahí estaba la dificultad, el problema, esta es la señal clave. Nos vamos hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasaba? Usted lo puede ver aquí o abajo, porque acuérdense que estos espectros son simétricos, generan una diagonal de simetría. Entonces usted dice, ¿y cuál mitad interpreto, profesor? La que usted quiera. Aquí ilustrativamente quedó marcado hasta el final, ya, pero es lo mismo si es que usted se detiene en las primeras dos señales que ahí aparecen. Recuerde que acá hablamos de una señal cuando vemos una mancha. Entonces, tiramos una línea hacia abajo y vemos que hay dos interacciones. ¿Ya? Entonces, como usted dice, tengo dos interacciones. ¿Qué hago entonces? Bueno, si hay dos interacciones, primera observación, nótese esto. Si usted marca para acá, mire, tengo esa en color rojo y tengo esta otra en color verde. ¿Cuál es cuál? La de color verde está interactuando con el protón singlete. Ya, entonces acá tenemos... Oh, perdón. Entonces la primera acá es un singlete. ¿Quién era singlete? Ok, súper desplazado. El singlete más desplazado. Ahí usted va acá a la escala del espectro y esto está acá más o menos en 8,5 partes por millón. Entonces ese protón era el protón 2. Muy bien, ese era H2. Ese singlete es H2. Entonces esa señal no me permite discriminar. Pero luego hay una segunda señal con un protón aromático y aquí la resolución, ¿no es cierto?, nos dejó todo junto. Es el mismo espectro, solo que la resolución aquí no fue bien, técnicamente uno dice no fue bien apodizado el espectro. O sea, simplemente no tenemos una imagen en alta resolución para efectos prácticos. Claro, entonces tenemos la interacción con el protón 7 que estaba acá entre medio. Usted recordará, si vamos arriba a la imagen, que acá se veían los dos dobletes y uno de ellos era el protón 7. Y eso es lo que estamos viendo. Usted dirá, ¿y no puede ser con el 5? Imposible, porque el 5 está muy lejos. Eso está claramente a mucho más que 5 angstroms de distancia, ¿ok? Respecto a este metileno. Entonces, la única interacción aromática en esa región sería con el protón 7. Tenemos dos interacciones. Y como tenemos dos interacciones, se concluye que la estructura está alquilada en la posición 1, como se muestra en la imagen. Ya, así que un segundo para que lo procesen y terminen de anotar. Estas dos señales de acá, finalmente, son interacciones con protones alquílicos. Ahora usted dirá, ¿y por qué?
Porque el metileno CH2 está cerca, como ustedes pueden ver acá, de 2' y de 3', pues están al lado. Con toda seguridad eso está a ambas distancias, a menos de 5 angstrom, y por eso se vieron estas dos señales extras. Ya, así que era la interacción alquílica. Bien, sellamos eso y pasemos a un segundo problema. Ya, número 2. Se tiene una materia prima de terbinafina para formulación de cremas. Entonces tenemos terbinafina para la formulación de cremas antifúngicas, porque ustedes recordarán que la terbinafina era un antifúngico, para cremas antifúngicas. Y se sospecha de una materia prima alterada estereoisoméricamente. A ver, miren, lo que estamos diciendo es esto. Vamos a la molécula. La estructura de la terbinafina es la siguiente. Sí, muy bien, ya algunos ya se acuerdan de la estructura, me parece muy bien. Tiene un enlace doble que puede estar en configuración E o Z. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que la materia prima está en la configuración antifúngica correcta? Para que el antifúngico tenga actividad, uno de los requisitos de la estructura de actividad de terbinafina, que se vende en nuestro país en forma de cremas, ungüentos, comprimidos, es un antifúngico ampliamente vendido. Y se importa como tal y acá se hacen las formulaciones. Entonces, miren, acá, ya, muy bien, ¿qué es lo que es esto? E o Z. Tal como quedó dibujado ahí, muy bien, eso es C. Y ese es el estereoisómero bioactivo. Si está al revés, no es activo. Ya, otra vez, no podemos diferenciar ni por masa, si es que usted tuviese el Z, no podemos diferenciar ni por conteo de átomos, ni por grupos funcionales en el infrarrojo. Entonces, vamos a tener que echar mano de algo bien particular que corresponde a lo siguiente. Cuando tenemos un alqueno, ya, entonces acá, lo voy a dibujar primero como está de interés. Acá tengo R1 y acá tengo R2. Tal cual, entonces miren, dos cosas. Vamos a tener lo siguiente. Estaría así, ¿no es cierto? Y esto estaría R1, R2. Acá, más que el no es y sí, pasa lo siguiente, porque si nosotros vemos la distancia en el espacio, ustedes dicen, y aquí estará más o menos a 5 angstrom. Fíjense, la cantidad de enlaces que tenemos acá es 1, 2, 3. Cuando están en línea recta, a 3 enlaces de distancia sí están dentro de la región de 5 angstrom. Entonces, si usted hiciera un noesi, en ambos casos va a haber interacción. Entonces no podemos diferenciar directamente por el noesi, porque ambos están cerca, sean cis o trans. Pero hay otro factor más. Cuando usted tiene un alqueno, tenemos que este protón y este otro protón son vecinos. Entonces coloquémosle nombre. Ya este sería el protón A y el otro va a ser el protón B. Y como son vecinos, A y B van a generar un singlete o un doblete cada uno. Un doblete. El protón A, entonces puede notarlo, usted espera ver un doblete. Y el protón B también espero ver un doblete. Y en el otro caso, profesor, también doblete y doblete. No están unidos al mismo carbono, son señales diferentes, A y B. Y entonces, ¿pero cómo diferencio entonces? Bueno, porque uno al ser E y el otro al ser Z van a generar, ¿cómo se llamaba la separación de los dobletes? Constante de, lo representamos por una letra J. Constante de acoplamiento, la diferencia en Hertz en un doblete. Entonces, yo voy a darles algunos valores, esto no tienen por qué saberlo de memoria, ¿ya? Les voy a dar algunos valores ante diversas situaciones. Miren, cuando tenemos, por ejemplo, que los protones están en disposición E, el doblete
tiene una constante de acoplamiento de 17 Hz aproximadamente, ya, porque eso siempre depende del entorno químico, pero lo vamos a anotar acá. Tenemos que J entre A y B es 17 Hz. Eso significa que es un doblete ancho. Mientras que cuando están Z, el J es menor. Tenemos que el J, A y B, para este caso, es de menos de la mitad, 8 Hz. ¿Qué significa eso? Que el doblete es más estrecho. El primer caso es un doblete ancho y en el segundo caso es un doblete estrecho. Interesante diferencia, ¿ya? Eso permite, esa sutil diferencia va a permitir a ustedes determinar si la turbina fina está en E o en Z. Segunda observación. ¿Y dónde esperaría usted en un espectro de protón que va, no sé, desde, qué sé yo, desde 0 a 10 partes por millón? ¿Dónde más o menos salían los alquenos, los protones de alqueno? Alrededor de... Exacto, ya redondeemos, alrededor de 5 partes por millón aparecían las señales de alqueno. Entonces va a ser relativamente simple para usted identificar si es que ahí está o no. Y ahí es donde usted esperaría ver que el protón A genera un doblete ancho y el protón B también genera un doblete ancho. O sea, usted esperaría ver en esa región 2 dobletes anchos. ¿Por qué 2? Porque ambos protones son diferentes. No hay simetría ahí. Ya no son protones idénticos. Y con eso entonces usted podría diferenciar. Bueno, yo sé que aquí tenían que acordarse el tema del J. Era bien sutil. Pero no va a haber mayor complejidad que esto. Ya tengo otro ejercicio donde se pregunta por la multiplicidad, pero los voy a dejar para el final. Si es que nos queda algo de tiempo, volvemos a algo parecido. Ya, así que pasemos al siguiente. Aquí podía diferenciar nada más que con un valor J. Ahora, dígame. Y en este ejercicio, el protón que está más cerca al nitrógeno que corresponde, pero ese será el que está más desplazado a campo bajo. Lo que pasa es que hay 3. A ver, voy a maximizar acá. Sí, usted tiene una muy buena observación acá. ¿Dónde está el protón más desplazado a campo bajo? Porque tenemos 3 candidatos. Mire, tenemos acá, ahí, y ese es un metil. Ese no es un protón, cuidado. No, pero hablando del que está en el doble enlace. Porque tenemos 2 uniones ahí que aparecen en 5. Sí, entiendo. Una debería estar más desplazada que la otra. Exacto, muy bien. Y ahí tenemos, no es trivial de ver. ¿Sabe por qué? Porque hay 2 efectos. Está el efecto del nitrógeno sobre este protón, pero acá también hay un efecto de alquino. Claro, el alquino también genera un efecto electroatractor. Ahora usted dirá, pero el alquino es más débil porque es carbono y no nitrógeno. Sí, pero es que quedó más cerca. Y este otro quedó más lejos. Entonces, ¿cómo saber justo? Aquí no es trivial. Por eso yo no quise decir cuál está primero, ya. No me atrevo a jugármela por uno, ¿ok? Así que muy buena observación. En el caso de la amina terciaria, sí es más fácil saber, ¿ya? Porque en el caso de la amina, tenemos que hay 3, ¿no es cierto?, carbonos o protones alquílicos. Exacto, muy bien. Este de acá está al lado de un atractor anillo, mientras que este otro es un alqueno. El anillo va a atraer más. ¿Ok? Entonces, esta señal debería estar más desplazada a campo bajo. Y el problema 3 que tenemos a continuación está relacionado con este y tiene que ver con la N-demetilterbinafina. Entonces, 3. No tenía una página. Ahí sí. No voy a dibujar toda la molécula de nuevo, pero un compuesto que no tiene tanta actividad como la terbinafina es la N-metil-terbinafina. Ya, entonces, N-demetil-terbinafina. Claro, hemos perdido ya el metil, entonces tengo acá R1
y R2. Entonces la pregunta es, ¿qué característica del infrarrojo le permite a usted inequívocamente decir que hubo descomposición? Un hidrógeno y por lo tanto debería aparecer en Perfecto. Muy bien. Ya, en el caso anterior, cuando tenemos la tervinafina normal, ya, o sea, era N alquilada 3 veces, ya recuerden que había un metil, no existe la señal de amina, así que mucho cuidado, porque hay una confusión que a veces tienen los estudiantes. La señal en el infrarrojo de una amina es cuando tiene al menos un protón. Cuando no hay protón no se ve señal de amina. Entonces acá no hay señal en el infrarrojo. Pero ahora sí tenemos el protón, entonces lo que vibra es el protón unido al nitrógeno y esa vibración 3400. Y lo bueno es que en este caso no hay ningún como OH que estuviera interrumpiendo. Claro, la tervinafina, afortunadamente para el problema, no tiene casi grupos funcionales, es súper lipofílica y el nitrógeno tiene que ser terciario para que sea bioactivo. Eso es parte de la relación estructura-actividad de este tipo de antifúngicos, que lo que hacen es inhibir a la escualeno epoxidasa. Entonces, en el mecanismo de acción tenían que llegar e imitar al escualeno, que es un compuesto súper lipofílico, por eso que casi esto no tiene grupos funcionales. Bueno, entonces 3400 centímetros a la menos 1 nos va a permitir decir de que o bien se descompuso en un 100% o hay descomposición parcial, si es que igual aparece. ¿Ok? Entonces no podemos así decir de manera absoluta que se descompuso en un 100%, pero apareciendo la señal, mala señal, ya, porque nos dice que, ¿no es cierto?, está ocurriendo la descomposición, se está demetilando. Proceso que puede ocurrir a nivel... Lamentablemente ya este tipo de, digámoslo así, descomposiciones ocurre por mala manipulación, muchas veces por descomposición lumínica. Ya, vamos al siguiente. Ese era el 3, ¿no es cierto? A ver. Gracias. Muy bien, problema 4. Usted sospecha de contaminación de paracetamol con metales pesados. Ya, entonces, a ver, vamos a la estructura de paracetamol. NH. Un poquito más abajo, no me quedo espacio. Ya, entonces tenemos paracetamol, NH, CO, CH3, hidroxilo. Y tenemos el siguiente problema, una contaminación con metales pesados. Ahora, quiero aclarar algo acá respecto a esto. Cuando se importa una materia prima, siempre el proveedor, el vendedor en este caso, emite un certificado de control de calidad. Nada se compra así, digámoslo así, de palabra nomás, yo le creo. No, tiene que venir un certificado de análisis. Y ese certificado de análisis le dice la cantidad porcentual de todos los contaminantes o trazas contaminantes que la materia prima tiene. Y aunque no lo crean, ya dentro de esas trazas contaminantes aparecen muchas veces metales pesados incluso, pero claro, lo normal es que eso sea 0,00030 y después algo, ¿se ve? O menos incluso. El problema es cuando ese porcentaje aumenta. Entonces ahí uno tiene que ver la especificación técnica de con cuánta pureza me están vendiendo esto. Si el porcentaje fuera más allá de lo normal, ya el problema es que los metales pesados causan muchas enfermedades. Por ejemplo, el mercurio, como sabemos, es neurotóxico. Muy bien, el plomo también, y aparte de eso, el plomo también se sabe que puede producir problemas sanguíneos como destrucción de glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, problemas hematológicos. ¿Los metales pesados se podrían ver por espectrometría de masa? Claro, y para allá vamos, tal cual, muy bien, excelente. El cadmio, por otra parte, también puede producir cáncer óseo. Ya, y así podríamos seguir. Ya el aluminio, que no es un metal pesado, pero también mucho cuidado, el aluminio también es neurotóxico. Entonces, cuando tenemos una muestra contaminada con esto, significa que es una mezcla de cosas, inmediatamente nosotros sospechamos de que,
cuando pensamos en la técnica, sabemos que un RMN normal no nos va a poder decir mucho porque un metal no va a aparecer señales ni de carbono ni de protón. Pero en un análisis de masas, muy bien, sí vamos a tener dos cosas. El peso molecular del paracetamol sí va a aparecer, pero además vamos a ver el peso atómico del metal contaminante. Ahora, cuando la materia prima está impecable, ese peso atómico no va a aparecer o es despreciable, es menor al 0,0, menor a la línea base. El problema es cuando ya se ve la señal, cuando aparece, ahí es nada más que el peso atómico del metal. Ahora usted dice, ¿y qué pasa si el metal viene en forma de algún tipo de complejo, coordinado a alguna molécula o coordinado al mismo paracetamol? ¿Qué podría ocurrir? No importa. Claro, pero ahí no importa. Usted busque solo el peso atómico del metal. ¿Ok? No hay que empezar a fantasear con alguna estructura que se coordinó, que podría ocurrir. No se preocupe, solamente preocúpese de detectar el peso atómico del metal que sí o sí va a aparecer en el espectro. Sí o sí el metal se va a romper la estructura del complejo en el masa y va a aparecer el peso atómico del metal. Lo otro ya es, no olvide que usted siempre, cuando pida este tipo de análisis, usted va a pedir el masas de alta resolución. ¿Okay? El masas de alta resolución, que se abrevia así de su sigla en inglés, espectroscopía de masas de alta resolución. Y la otra manera, un poco más económica de poder determinar cuando algo está contaminado de esta forma, de forma significativa, es también mediante lo que se llama un microanálisis, que ya hoy día se ocupa mucho menos. También es posible, por si acaso se los dejo acá anotado, un microanálisis, también conocido como análisis elemental. Insisto, hoy día ya se ocupa menos, por si acaso igual lo voy a dejar acá anotado. El análisis elemental les dice a ustedes cuánto carbono, nitrógeno e hidrógeno tiene la muestra problema a nivel porcentual. Ahí podremos por resta. Es por diferencia. Claro, saber, ¿no es cierto? Tengo cierto porcentaje que está alterando la composición porcentual del paracetamol. Porque uno le calcula al paracetamol o al fármaco que sea qué porcentaje de carbono tiene, de nitrógeno o de protón. Eso se puede calcular a mano, es un problema de química general que yo no voy a ilustrar acá, es muy simple, solamente tienen que acordarse que uno lo hace en base a la masa atómica presente en la estructura. O bien, mire, vamos acá, a ver, si es que... El problema sería ciertas moléculas que tienen como fósforo o azufre, ahí... Claro, ese porcentaje no aparece directamente, pero por diferencia uno lo puede estimar. Mire, aquí estoy proyectando la pantalla para mostrarle que hoy día, si usted tuviera el paracetamol o cualquier otro fármaco, bueno, acá sería NH, esto está acetilado, usted va a tener acceso a alguno de estos programas y la mayoría de ellos simplemente pidiendo, ¿no es cierto?, el análisis, uno tiene los porcentajes. Entonces ahí está. Ya voy a maximizar un poquitito la imagen. No sé por qué no veo ahí está. Ahí sí. ¿Se fijan? Aquí abajito dice análisis elemental. Está porque está calculado el teórico. Entonces aquí dice carbono 63,56%, hidrógeno 6% y así. ¿Ya? Ahora, cuando uno pide los análisis elementales, acá en Chile por lo menos, siempre entregan estos tres valores: carbono, hidrógeno, nitrógeno, y el oxígeno usted lo calcula por descarte. Entregan siempre los tres, el oxígeno no lo determinan directamente, ¿ok? El oxígeno se hace por diferencia. Entonces acá está, pero por diferencia uno lo obtiene. Y la última observación que tengo que dar de esto es la siguiente. Permítanme volver al apunte. Es que aparte de ser considerablemente más barato esto, aunque hoy día, como les digo, un poco en desuso porque el MASA lo está reemplazando, pero sí es una particularidad que el MASA no le dice. Es que el análisis elemental, cuando, por ejemplo, aparece un valor muy elevado de carbono en la muestra, usted sospecha directamente que tiene impurezas orgánicas.
Si el carbono está muy elevado, porcentualmente, ese paracetamol algo más tiene que no es metal, porque el carbono está elevado, ¿se entiende? Hay alguna impureza orgánica en la muestra. Que puede ser un paracetamol descompuesto o cualquier otro tipo de impureza. Además, si el hidrógeno apareciera muy elevado, ahí usted sospecha que la muestra tiene contaminación por humedad, o sea, la muestra está hidratada. Hay mucha agua, mucha humedad en esa materia prima. Ahora, uno dice, eso no es tan grave. Depende. Si el agua a largo plazo hidroliza un éster, por ejemplo, no va a ser bueno. Segundo, el agua favorece el desarrollo de microorganismos, así que tampoco es bueno que haya humedad. Y por otra parte, si es que el proveedor le está vendiendo una materia prima muy hidratada, quiere decir que le está vendiendo menos masa de la que usted está comprando, está siendo estafado, porque parte de la masa es agua, ¿ya? Entonces, pequeñas observaciones para que las tengan en cuenta con el simple análisis elemental. Así que a pesar de que sea algo más o menos en desuso, igual tenía aplicaciones bien interesantes en ese sentido. Ya, vamos al siguiente problema. Problema 5. Ya, ¿qué dice lo siguiente? Ya, usted sospecha de descomposición del siguiente antibiótico. Ya, voy a dibujar la estructura para que usted me diga de qué familia es. Porque creo que este no es uno en particular, sino que es un derivado de una familia antibiótica. Ya, entonces tenemos que esto tiene acá un ciclopropil, ojo, directamente conectado, ya no como de antes, y carbonilo y acá ácido. Ya, y esto puede experimentar por calor, hay problema de almacenamiento, esto no fue refrigerado, la decarboxilación del sistema. ¿Cómo se puede perder un ácido carboxílico? Ese ya es un problema de química orgánica y en algún momento yo sé que lo vieron, lo que era la decarboxilación de ácidos carboxílicos de tipo beta-acetonas. Cuando hay una acetona adyacente, se reordena eso con decarboxilación y por lo tanto es un proceso de tipo reductivo, queda un protón ahí en esa posición. ¿Ya? ¿Y en qué se transforma el ácido carboxílico? ¿Alguien se acuerda más o menos cuando se decarboxilaba una molécula orgánica? ¿Perdón? El ácido carboxílico, a ver, mire, pero ya se acerca, es una molécula simple. Este protón termina... Miren, vean un poco acá. El protón que está acá en el ácido terminó de alguna manera ahí. Y el ácido, el carboxilato, se pierde como un gas. Ya, como CO2, ¿no es cierto? Porque hay un carbono unido a dos oxígenos. Ya, las decarboxilaciones generan CO2. Esta técnica se ocupa para medir la contaminación del agua. Sí, ya podría ser, ¿no es cierto? Acá es un problema, está generando un fragmento ahora de carboxilado que ya no tiene la bioactividad. Ya, este es un antibiótico. ¿De qué familia es esto? Muy bien, excelente, es una fluoroquinolona. Perfecto, ya es un antibiótico sintético, es un inhibidor de la topoisomerasa bacteriana, moléculas planas. Este en particular es de los más simples para infecciones urinarias. Ese átomo de flúor le da un poquitito de volumen de distribución mayor que el mismo ciprofloxacino, ¿ya? Bueno, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar de manera económica que ocurrió la descomposición completa de la materia prima? Claro, entonces supongamos, primer caso, ya tenemos la materia prima descompuesta en un 100%. Ya, perfecto, hay varias formas. Muy bien. Lo más barato, ¿no es cierto? Muy bien, en el IR. En el IR, ¿por qué? Exacto, entonces desaparece el ácido carboxílico, perfecto, y eso significa... Una señal muy
muy notoria, que desde 500 hasta... Ya, claro. Ya, ahí en el infrarrojo decimos, centrada alrededor de 3000, desaparece la señal del ácido carboxílico del protono H, del ácido carboxílico, ¿ok? Esa es la que desaparece. ¿Y cuál más? 1200, A ver, cuidado. Cuidado. 1200 no. La de 3000 sí. ¿Y cuál más? Ya. ¿Y esa qué señal generaba? Perfecto. Ya, la señal del carbonilo del ácido. Ya, porque recuerde que estos dos carbonilos son diferentes. Cada uno va a arrojar una señal distinta en 1700 o 1600 y fracción. Ya, entonces se va a perder una señal. Entonces se pierde una señal. Yo siempre redondeo alrededor de 1007, pero puede ser un poco menos en el caso de un ácido, el carbonilo del ácido. Ya, así que se pierden dos señales si es que hay descomposición completa de la materia prima. ¿Pero se va a ver alguna señal carbonílica? Sí, la de la acetona va a seguir estando, ese no se ha perdido. ¿Okay? Así que con un IR usted detecta desaparición de dos señales de manera drástica, descomposición completa de la materia prima. Que puede ocurrir porque estas decarboxilaciones por calor son muy fáciles que ocurran. Ahí lo que pasa es que este protón forma un puente de hidrógeno intramolecular con el oxígeno de la acetona y ocurre un reordenamiento de enlaces, tautomería y llega a esto. Ocurre súper fácil. Así que un poco de calor y adiós quinolona. Hay que tenerlas resguardadas del calor. Porque en las quinolonas siempre están este patrón, carbonilo y ácido. Y pregunta, por RMN, también es relativamente simple. O más fácil, ya recuerde siempre que vamos a siempre pensar en términos de contar lo primero. Ya, entonces por RMN, ya vamos a tener menos RMN de carbono 13, vamos a tener menos carbono. ¿Cuántos menos? Un carbono menos. Ya, y esa señal, entonces vamos a tener un carbono menos un carbono. Esa señal que se pierde, que es una menos, es súper característica. Alrededor de donde aparecían los carbonilos en RMN de carbono 13, aquí vamos a tener en la materia prima original dos carbonilos. Ahora en el descompuesto se perdió solo un carbonilo. Se perdió un carbonilo. Y los carbonilos salen más o menos. Bueno, acuérdense que los espectros de carbonos van de 0 a 200 o 200 y fracción. Bien, ya entonces aproximadamente 160 partes por millón. Ya yo les pedí en la primera clase que repasaran un poco dónde aparecen los protones carbono y R. Son esas tres cositas nomás que tienen que repasar. Señales a grandes rasgos donde más o menos están. Así que muy bien, por un simple conteo vamos a ver que esa señal se pierde. Perfecto. Por otra parte, de más está decir que en el masas vamos a tener un cambio abrupto en el peso molecular. Si hay descomposición completa, el peso molecular ahora va a ser menos, ¿no es cierto?, el peso molecular de... O sea, vamos a tener, ya se va a perder una masa total a 44, que es el peso molecular del dióxido de carbono. Ya. Muy bien, ya. Parte B de este mismo problema. ¿Y qué pasa si hay descomposición parcial? Si tiene la mezcla. Se podría sentir en resonancia magnética. Ya, perfecto. Porque muy bien, la resonancia magnética detecta todo. Perfecto. Entonces, inmediatamente por RMN vamos a tener... ¿Qué pasa con los carbonos? Si tenemos que se descompuso un porcentaje, un 20, 30, lo que sea, por ciento. Cuando usted detecte carbono, empieza a contar carbonos, ¿qué va a pasar? Ya, o sea... A ver, cuidado, miren, en el... Usted había dicho que se incluso aumenta las señales porque cambia totalmente Tal cual. el algoritmo, así que Sí. en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en vez de 9 serían como ya casi 18. Casi el doble, claro. Entonces vamos a tener
muchas más señales, ¿no es cierto? Vamos a tener la suma de señales. Ahora usted dirá, pero es que si se descompuso un 30%, lo que cambia es la intensidad simplemente de las nuevas señales. Más pequeña. Exacto, muchas más. Pero cuidado, el CO2 no se detecta porque esto es un gas y escapa del tubo, no queda retenido en el tubo, ya, así que CO2 no se va a detectar. Así que muy bien, vamos a tener un conteo de señales superior. Ya, entonces vamos a tener más señales de las que deberíamos tener, muchas más. Entonces, me dice está contaminado, pero me pregunto de qué forma, pero está contaminado claramente. tal cual. Claro, eso es lo que importa ya para efectos de la formulación. Ahí usted frena el proceso formulativo. Ya, pregunta, ¿y cuántas señales hay primero? Si es que fuera puro, ya para que apliquemos todo esto de la simetría, qué sé yo, ¿cuántas señales de carbono espera ver? Ya, voy a maximizar acá. Ya, yo voy a responder la pregunta primero obviando el átomo de flúor, porque pasa algo súper traidor con el flúor. Ya, pero miren, ya tenemos 6, porque no hay simetría acá. 6, 7, 8, 9. Esperen, no, a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, porque hay simetría. Ya, ya, eso es lo primero. Si que estuviese puro, tendríamos 12 señales. Ya. Pero, y aquí se los dejo, y esto es súper relevante cuando hay particularmente fluoroquinolonas, que son de los pocos fármacos tan fluorados. De hecho, hay quinolonas que tienen varios fluoros, hasta 3 fluores en la estructura. El problema es que el flúor acopla con el carbono y los carbonos se ven como duplicados. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que por ejemplo, este átomo de flúor hace que el carbono inmediatamente adyacente se vea como doblete de carbono, o sea, uno ve como si hubiesen 2 carbonos. E incluso ese efecto llega a los que están acá en posición orto. Entonces uno dice, voy a contar más carbonos de manera natural, aún en la muestra pura. Exacto, claro, y ahí no era tan trivial de ver. De hecho, me parece que tengo ese apunte. A ver, denme un segundo. Ya, lo vamos a generar rapidito. Miren, con una molécula muy simple. Entonces, pregunta. Olvídese del efecto. Si es que no hubiese este efecto raro del flúor, ¿cuántas señales de carbono usted esperaría ver en el fluorobenceno? ¿Claro? Ya, 1, 2, 3 y 4 por la simetría. 4 señales. Ya, vamos a ver cómo se ve en la realidad. Mire. Ya, este programa es uno de los tantos que hay para ver RMNs reales y para predecir RMNs. Voy a copiar la estructura, nada más que uno copia, pega y predice. Ya, pero primero espérense, antes de... Ahí sí, ya lo que habíamos dicho era que si es que no hay ningún efecto, tendríamos 1, 2, 3 y 4 señales de carbono. Ahora, con el flúor, vamos a predecir, para que vean un espectro lo más cercano a la realidad, ¿cuántas señales hay? 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, estas dos que están acá. Parece como un doblete, muy bien. ¿Por qué? Porque el carbono, fíjense, yo coloco el cursor y las marca las dos. El carbono 6, que se ve ahí arriba, se duplicó por efecto del flúor. Entonces estamos contando más. Ahora, de hecho, la otra no le llama la atención a algo también aquí en las que restan, que por ejemplo el 3, que es el carbono más lejano, se ve acá entre medio. ¿Qué pasa con estas señales de los lados? Se ve más gruesa. Claro. Ya, ok, sí, están más altas, pero también el grosor. ¿Por qué? Porque si tuviésemos una resolución suficiente, por ejemplo, este carbono y el otro, como el flúor está cerca, también se desdoblan. Bueno, estos dos dan una sola señal. Sí, pero como el flúor todavía está cerca, también se desdoblan. Miren, voy a hacer un pequeño zoom de esa, por ejemplo. Ahí está. También, solamente que estaban tan pegadas que a simple vista se veía como una, pero igual este protón y ese que dan esta señal están desdoblados por efecto del flúor. Así que nada más que esa pequeña observación. Cuando hay flúor uno cuenta más carbonos porque las señales cerca del flúor, o sea, la inmediatamente adyacente y las que siguen,
se desdoblan. Ya el flúor acopla con los carbonos y genera ese efecto. Así que no lo olvide en el caso de algún ejercicio, otra vez una fluoroquinolona. Ya lamentablemente el flúor es un poquito traidor porque desdobla señales. Vamos entonces al apunte. Ya es lo que nos queda para alcanzar a hacer un ejercicio más que sea. Vamos al siguiente. Ya ese estaría entonces explicado. Muy bien. 5. Ya. Tenemos el siguiente problema. Ya, este no es un problema de contaminación, pero sí es un problema de cómo, por resonancia magnética nuclear, inequívocamente usted podría concluir que tiene una materia prima de ácido salicílico correcto. Me explico. ¿Qué número era este? 6, gracias. Tenemos el siguiente problema. El ácido salicílico se importa, por ejemplo, para cremas queratolíticas, para romper el estrato córneo en otras formulaciones que llevan además otro fármaco. El problema que usted busca resolver es este. ¿Cómo puede saber que le vendieron ácido salicílico y no ácido metasalicílico? Perdón, ahí sí, ácido metasalicílico o ácido parasalicílico. Y ahí la pregunta dice explícitamente por resonancia magnética nuclear. En general, usted va a tener que decir qué tipo de experimento y cómo podemos saber que tenemos la materia prima de interés, que es la primera. Este es el ácido salicílico. Ya este es el agente queratolítico. A ver, mire, primero, algunos comentarios generales primero. Alguien puede decir, ya, vamos a recorrer a la simetría y todo eso, pero mire, alguien puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Estos no parecen ser agentes tóxicos o algo así. El problema es que el agente queratolítico es el ácido salicílico porque es el más ácido de esta serie. El metasalicílico y el parasalicílico son mucho menos ácidos, químicamente hablando. ¿Qué genera que el ácido salicílico normal sea tan ácido? Es un ácido que libera el protón con mucha facilidad. ¿Gracias a qué? La posición cercana entre el ácido y el OH. Muy bien. Ya. Miren, lo que pasa ahí es que se forma un puente de hidrógeno intramolecular entre el protón y el oxígeno. Y eso aumenta la acidez drásticamente. Evita la unión entre el hidrógeno y el oxígeno, claro. Y ese efecto de quelación, ya esa quelación, ese puente de hidrógeno intramolecular, no existe en los otros derivados. Y para que el ácido salicílico pueda romper el estrato córneo y ayudar en la penetración de los otros fármacos a través de la piel, tiene que tener un pKa lo suficientemente ácido, lo que no ocurre con los otros. Entonces, aquí es muy fácil que les vendan gato por liebre, porque químicamente la diferencia es muy sutil, son regisómeros. Pero uno necesita ácido salicílico, no los otros isómeros. Ya, entonces, ni por infrarrojo, ni por masas podemos diferenciar. Es muy difícil. ¿Ya? ¿Por hidrógeno sería como la más adecuada? ¿Ya? Bueno, la tercera, el parasalicílico, que ha descartado al tiro porque Ya. daría menos señales. Muy bien, este es el más fácil de descartar, porque si tuviésemos este, en el carbono 13, ¿cuántas señales esperaría ver? Bueno, no lo olviden, ¿no es cierto? Ahí hay simetría. Ya, bien, este es el más fácil de descartar. Entonces tenemos una señal del carbonilo, después 2, 3, 4 y 5. Muy bien, tendríamos 5 señales. Perfecto, estos dos son más difíciles ahora porque la cantidad de carbonos que van a dar es la misma. ¿Cuántos carbonos van a dar? Muy bien, 7 señales. 6 en el anillo más el carbono carbonílico, lo mismo acá, porque no hay simetría, cuidado. Entonces también, por el conteo, que era la forma más rápida y directa, usted dirá, sí, pero varían los ppm, pero usted no va a estar analizando de esa forma, usted simplemente quiere contarlo más rápido y siempre contamos lo mismo. Pero el protón sí genera algo característico, entonces por carbono 13 es muy difícil, pero por protones sí podemos diferenciar. ¿Por qué? Hay un singlete y en el primero no debería haber ningún singlete. Ya, perfecto. Tenemos acá
que hay un protón aislado, perfecto. Y ese protón usted lo va a ver más bien como un singlete. ¿Por qué digo que lo va a ver más bien como un singlete? Porque el acoplamiento meta es muy pequeñito y despreciable y casi no se ve. O sea, el acoplamiento de este protón con el protón meta que está acá abajo o el otro es muy pequeño, es despreciable. Se necesita mucha resolución para verlo. Y eso no ocurre en el ácido salicílico normal, donde todos se van a ver como multipletes. ¿Por qué? Porque todos tienen vecinos directos. Ejemplo, el protón A se va a ver como un doblete. Ya, incluso si es que llega a meta, un doblete de doblete. Pero lo que usted ve, el grueso, el doblete. Ya. Después nos vamos para acá. Protón B y protón C, ¿cómo se van a ver? Perfecto, protón B y protón C se van a ver como tripletes. ¿Y el protón D? Muy bien, él se va a ver como doblete porque tiene un vecino. Ojo que lo H no es vecino, eso es un oxígeno, ya solamente el protón C. Así que muy bien, ahí tiene un patrón característico que le permite diferenciar. Entonces, un singlete versus este patrón de doblete, triplete, triplete, doblete. Pero acá un singlete aislado. Y más encima un singlete que está al lado de cosas atractoras, entonces ese singlete lo más probable es que se desplace a campo bajo. Muy bien. Así que ahí por RMN de protón sí podía distinguir la diferencia. Y este análisis de esos protones, ¿en qué ppm usted lo va a estar haciendo? Muy bien. Entonces, Este sería como el más desplazado. sí, y ese lo más probable es que sea el más desplazado. No olvide que usted se puede ayudar el día de mañana, si es que va a echar mano de esto en algún problema particular, de una base de datos japonesa, que es una base de datos de espectros, que yo se la di en el pasado, ya, y usted en Google escriba SDPS, ¿okay? Que es una sigla para base de datos de espectros, ¿ok? Entonces, esa base de datos japonesa, si usted pone en Google eso, tiene muchísimos fármacos, así que si usted escribe paracetamol, ácido salicílico, o la fórmula o el número CAS, le aseguro que algo va a encontrar. Por último, usted puede buscar una molécula parecida al fármaco de interés. Ya, esa es una base de datos muy buena, una de las más completas porque son espectros reales, no son simulaciones. Siguiente problema, problema 7. Ya, tenemos que el fármaco vidagliptina experimenta la siguiente descomposición lumínica. Ya, vidagliptina experimenta descomposición lumínica. Ya, eso se formula como comprimido. ¿Qué es la vidagliptina? ¿Para qué es? Muy bien, es un antidiabético. Ya, la estructura, a ver, es más o menos grande. Yo voy a dibujar la parte primordial del fármaco, la que experimenta la descomposición. Tenemos lo siguiente. A ver, esto lo voy a copiar al tiro acá. Estamos grabando bien. Sí. Ya, un segundo. Sí, falta todavía un fragmento. Ya esta parte experimenta una reacción química. Aquí falta C, triple enlace nitrógeno, con C, triple enlace CH. A ver, necesito mover esto. Miren, aquí dice descomposición lumínica. Eso yo creo que ya lo notaron. Voy a borrar un poquitito ahí porque si no se confunde con ese protón.
Ya, muy bien. Por protón nomás, que va a haber más tiempo. Claro, entonces ya, pero miren, veamos lo más, pensando siempre en lo más económico que usted va a tener, que lo más probable es que siempre hay un infrarrojo ahí en el laboratorio. Entonces, supongamos que usted tiene un infrarrojo, siempre usted va a querer echar mano de él, es lo más barato, es lo que tiene ahí mismo. ¿Qué cosa particular va a ocurrir? Van a ocurrir por lo menos dos cosas. Ya, lo primero, suponiendo que la descomposición fue completa, ya este grupo se transformó completamente. Ya, este grupo, ¿cómo se llama esto? CN, ya un grupo ciano o nitrilo, ¿ok? Entonces, el nombre más técnico es nitrilo. Bien, entonces, cuidado, no es un nitro, es diferente. Ya, ese nitrilo es un grupo súper especial en el infrarrojo, porque aparece en una región donde casi siempre uno no ve nada, donde el espectro está plano, y da una señal en el infrarrojo, el nitrilo, en... a ver, cuidado, pues ya, ahí están los halógenos. Ya este está más para el otro lado, en una región bastante plana, donde por lo general uno no ve nada. No es igual que un nitro, ya se parece el nombre solamente, pero en vibración es muy distinto. Esto es un enlace triple. Y ahí, bueno, ya si es que repasó los valores, a lo mejor algo se está tratando de acordar. Tiene un valor súper característico. 2000. Perfecto. Más o menos 2250 centímetros a la menos 1. Es una señal corta y aguda. O sea, usted ve como una cosita así. Ya es una señal corta, es una señal aguda, característica donde por lo general uno no ve nada. Esa zona de 2250 siempre está plana. Entonces de repente, ¡pum!, aparece una aguja en 2250. Usted dice, tengo el nitrilo. ¿Ya? Bueno, si la descomposición es completa, la señal va a desaparecer, pero no del todo. ¿A qué me refiero con eso? Si la descomposición es completa, va a desaparecer 2250, pero todavía queda carbono-carbono enlace triple. Carbono-carbono enlace triple aparece cerca de 2250, pero no en el mismo valor. Y ahí usted ahora puede ir a la tabla y decirme más o menos qué valor era para un carbono-carbono enlace triple. Ya. Ya, gracias. Se movió un poquitito entonces, ya. A 2000 me dijo, perdón, 2002. 60. Ya. O 2100. Bueno, 2100 a 2060. Gracias. Entonces hasta 2100 pp centímetros a la menos 1. Entonces, ¿va a haber un desplazamiento en el valor? Sí. ¿Ya? Ahora usted dice, ¿y cómo puedo yo tener la certeza absoluta? Porque puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que sea cercano, ¿ya? Y de hecho lo es. Bueno, hay otro factor más, pues ahí está la segunda parte que yo quería que usted también razonara ahora, y es que en el caso de que la descomposición sea completa o incluso parcial, va a haber algo nuevo que aparece, que el nitrilo no lo tiene. Muy bien, porque el nitrilo, esto solamente tiene ahí un par electrónico, eso no hace nada. Pero aquí hay carbono-hidrógeno y no es cualquier vibración. Es la vibración carbono-sp protón. Ya, esa vibración de un carbono-sp, un carbono que tiene un enlace triple con un protón, es una vibración súper intensa. Es una vibración de un protón y esos protones aparecen súper desplazados a la izquierda. Y es un valor característico. 3000, bien, ya, entonces en 3300 centímetros a la menos 1, usted va a ver que aparece una aguja desplazada ahí por sobre el valor de 3000, que son las absorciones de hidrocarburos que siempre vemos. Se despega una aguja en 3300 y esa aguja no la tiene vidagliptina de manera normal, porque ese es el único enlace triple que hay en la estructura. Por lo tanto, tenemos que aparece una señal nueva. Tanto si tiene descomposición total la va a haber, como si tiene descomposición parcial también la va a haber. Así que ahí usted puede concluir de que la materia prima está alterada. Ya, entonces ahí el problema estaría resuelto. Bien, último problema, una materia de penicilina degradada. Dice, la degradación química de la penicilina es como se muestra en la reacción siguiente. En base a esto, explique. Ya, primero voy a dibujar cuál es el problema. Ya, este es el último, entonces tenemos esta degradación. La penicilina, agente beta-lactámico NH, que por estar mal almacenada, se degradó como sigue.
Y acá, bueno, la estereoquímica aquí es importante. Ok, entonces experimentamos la siguiente degradación. Miren, a todo este pedazo que quedó igual, ya a todo eso le voy a llamar R. Entonces tengo R, NH. ¿Qué tipo de descomposición es esta en particular que ocurrió acá? Bueno, yo sé que tal vez recuerdan de la fármaco 1 que los beta-lactámicos se podían degradar de dos formas. Una forma es esta que estamos ilustrando acá en el problema. También había otra, pero esta en particular es muy simple. ¿Ya? ¿Qué tipo de reacción a grandes rasgos? ¿Qué reacción es esa? Ya, el sistema beta-lactámico se abrió. Entonces una reacción de hidrólisis. Usted dirá, ¿y la amida se abrió? Sí, porque estas amidas, acuérdense que eran débiles, porque el par electrónico no está en resonancia con el carbonilo. Al ser de elevada tensión angular, eso no estaba en resonancia. Por eso son susceptibles a ser hidrolizados y por eso la penicilina y todos estos beta-lactámicos se venden como polvos liofilizados. No puede tener nada de humedad o se puede ir degradando parcialmente. También había otra reacción de degradación que aquí no se muestra. Ojo, si en la prueba estuviera degradado de esta otra manera. Este par electrónico le da resonancia al carbonilo y el oxígeno podía atacar a el sistema beta-lactámico y abrirlo. Ya esa es la otra reacción. Pero aquí se muestra la degradación directa por humedad. Ya, entonces dice lo siguiente. En un análisis de infrarrojo, ¿lograría haber diferencias significativas si la muestra está degradada parcialmente? Con NH. Ya, entonces voy a anotar primero acá degradación parcial. ¿Ya? O sea, va a tener la mezcla de ambos. Ya, muy bien. ¿Por qué aquí no hay NH en el primer caso? Está completa su valencia, ¿no es cierto? Tiene un par electrónico. Cuando ha sido hidrolizado, ahora usted ve un nuevo NH, ¿ok? Entonces, ese nuevo NH que tenemos ahí se va a confundir o va a aparecer muy cercano al NH al de acá arriba, porque también hay un NH ahí. Entonces vamos a tener que desde el punto de vista de la aparición de señales, si lo logra diferenciar, debería desplazarse ese NH respecto al original. O sea, técnicamente esa debería ser una nueva vibración, una nueva señal en el espectro de infrarrojo. Lo otro es que es probable que haya también un desplazamiento en los valores de los carbonilos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, este carbonilo va a estar más cercano a 1800 centímetros a la menos 1 que el otro. El otro lo más probable es que aparezca cerca de 1600 centímetros a la menos 1, dado que es un carbono carbonílico de ácido respecto a este carbono carbonílico que es más bien cetónico, porque ya expliqué que no tiene la resonancia del nitrógeno, no se comporta como una amida, sino más bien como una cetona. Así que ojo con eso, también deberíamos ver un cambio en el desplazamiento. Pero para poder hacer ese análisis, usted debería conocer los valores que tiene la materia prima pura. Y ahí puede concluir si hay una degradación parcial en base a los movimientos de señales que está viendo. Sí, dígame. Creo que es un poco difícil de ver porque ya hay otro. Claro, sí, también me parece que sería difícil, que se van a solapar, por ejemplo, los OHs. Este OH se va a solapar acá cuando aparezca el nuevo. Claro, es difícil de diferenciar. A ver, veamos, y la última pregunta dice, aparte del infrarrojo, explique cómo a través de RMN y masas lograría concluir y reportar que la muestra está efectivamente degradada parcialmente. Bueno, en el caso... Claro que sí, pero mira, hay una pequeña cosa. Cuando tiene la primera molécula, tal como está acá, en un análisis de masa, recuerde que todos los procesos de descomposición eran uni- o bimoleculares. Cuando usted tiene un masa, la molécula se va haciendo pedazos, ¿no es cierto? Ya, pero es esa descomposición. ¿Era unimolecular o eran reacciones con más moléculas? Se inyectaba la muestra diluida, atomizada, eran todos procesos unimoleculares. No llega una nueva molécula a reaccionar con la penicilina.
Entonces, por ejemplo, si se descompone, esto se va a romper acá, pero no va a llegar una nueva molécula. En cambio, en esta hidrólisis se incorporó una molécula de agua que entró, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este peso molecular es diferente. Entonces, va a aparecer este peso molecular, muy bien, que aumenta en 18 la masa. En cambio, cuando usted tiene la molécula pura, se va a degradar, se puede abrir, pero no va a llegar una molécula de agua extra de afuera. Ya, así que cuidado con eso porque eran todos procesos unimoleculares. Así que aquí tiene un peso normal molecular y si la muestra tiene degradación parcial o total, usted va a ver una nueva señal que va a ser el peso molecular aumentado en 18. Ya que sería el OH más ese protón de ahí suman 18. ¿Ok? Todo eso es la molécula de agua extra que ingresó a la estructura. Así que ahí tendría una forma. Y por RMN, muy simple, solamente decir, ya con esto termino, que por RMN, lo más simple, carbono 13, vamos a contar más señales. ¿Cuántos carbonilos, por ejemplo? Ejemplo, carbonilos. Si tiene la mezcla de ambos, ¿cuántos carbonilos espera ver en total? 4 de carbonilo. A ver, en la materia prima, porque son moléculas diferentes ahora, tendríamos un carbonilo. Recuerde, este de acá, no sé, 1, 2, 3. 3 carbonilos, entonces el otro sería 6 carbonilos. Perfecto, 3, ¿no es cierto? 4, 5 y el que está acá en R6. Muy bien, esperaríamos ver 6 señales de carbonilo si es que hay descomposición parcial de la muestra.